De darle la bienvenida aquí en el estudio de Bitácora Política a Edna Jaime, directora general de México Evalúa y colaboradora distinguida de este espacio, de esta bitácora. ¿Cómo estás, Edna? Muy bien, Héctor, muy contenta de estar aquí. Como siempre, qué gusto tenerte aquí en este estudio. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué nos vienes a presentar? ¿Hablemos de corrupción? Mira, si hablemos de corrupción, hoy acaba una legislatura que cierra con un récord importante. Aprobamos en estos años reformas trascendentales para la rendición de cuentas en el país. Y creo que es importante hacer el recuento, Héctor. Aunque nuestra realidad no cambie, sí tenemos un marco normativo diferente. Y lo traigo a colación porque por dos razones. Sí. La primera, como te dije, para hacer ese balance, y segundo, para reconocer realmente dónde están los temas centrales para poder combatir la corrupción, para poder generar un sistema robusto de rendición de cuentas. Nada más recordarle a la audiencia que en este periodo de sesiones, no en este periodo, en esta legislatura, para ser más preciso, reformamos la ley de transparencia, una reforma constitucional y después creamos una ley general de transparencia que realmente fue un salto muy importante, por lo menos en materia normativa, para garantizar nuestro derecho a saber, nuestro derecho de acceso a la información. Se aprobó una reforma constitucional que dio el diseño a un sistema nacional anticorrupción y se aprobaron 7 leyes secundarias para darle vida al sistema. La reforma constitucional, dentro de estas 7 leyes, la más importante, una de las más importantes, otra ley general del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero reformamos nuestra ley de fiscalización y rendición de cuentas, reformamos la ley orgánica de la función pública, de la propia Auditoría Superior de la Federación, un conjunto de paquetes que realmente pensábamos le iban a dar soporte a un sistema de rendición de cuentas cabal. Eso por un lado. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos la realidad que nuestro sistema de anticorrupción está como una especie de coma. Está en coma. No se hicieron nombramientos clave, no vemos ningún resultado pues contundente del arranque del funcionamiento del sistema. Y entonces pues nos preguntamos si valió la pena el esfuerzo ciudadanos. Estas 2 reformas fueron promovidas por grupos ciudadanos de manera muy importante. Encontraron eco, la ley de transparencia, sí me gustaría hacer una mención, encontraron eco en el Senado. Hubo un proceso de co-creación de esta ley, Héctor, muy importante, sociedad civil, legisladores. Después se interrumpió, después intervino la Consejería Jurídica de la Presidencia, pero al final acabamos con una buena ley, con un buen marco normativo. Pero entonces, ¿qué pasa? Me podrán decir los que nos estén escuchando, no, pues cambiar las leyes no cambia la realidad. Sí. Ciertamente, eso es como la primera lección. Y la segunda, Héctor, que nos está costando mucho trabajo establecer un sistema de contrapesos al poder. Ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Nos está costando mucho que los actores políticos acepten amarrarse las manos y generar, sostener y apoyar un sistema de contrapesos y de rendición de cuentas, que eso es lo que justamente implica que los políticos se amarren las manos. ¿Qué nos queda, Héctor? O sea, tenemos esperanza en medio de una disputa electoral donde pues, vemos algunos candidatos que no le tienen mucha fe a esto de los contrapesos, ¿no? Que ven con desconfianza a la sociedad civil. Sí, claro. Escuchamos en el debate planteamientos pues interesantes, pero quisiera yo entender cuál de los candidatos, reconocer en ellos esta verdadera vocación de llevar a nuestra democracia a un nuevo estadio. O sea, me encantaría escuchar de alguno de ellos que efectivamente está dispuesto a renunciar al poder sin contrapesos. Mientras tanto, ¿qué nos queda? Pues seguir empujando estas reformas, que no se nos mueran, que no se nos queden a nivel legislativo sin una buena implementación, Héctor. Y creo que muy importante es cuidar algunos temas, uno que quedó pendiente y que la semana pasada tuvimos
se rumoró que posiblemente por un albazo iba a aprobarse, que es la Fiscalía, regresar al 102 constitucional para mejorar el diseño de la Fiscalía Anticorrupción, los nombramientos. Entonces, nos queda empujar por esa gran reforma, por la reforma a la ley orgánica, que quede una buena ley orgánica de la Fiscalía. Esta va a ser una institución clave si realmente queremos limitar el poder, quitar la persecución penal del control de los políticos y también ser muy, muy activos, muy observantes y tratar de hacer procesos de rendición de cuentas respecto a los nombramientos, Héctor. Porque podemos generar un gran andamiaje institucional, podemos hacer buenos diseños, pero si esas instituciones se capturan, pierden su potencia y pierden su razón de ser. Entonces, sí creo que el balance general, esta legislatura vio pasar cambios fundamentales para la rendición de cuentas en México. El aspecto legal es el primer paso, pero no es suficiente. Tenemos que seguir empujando esta agenda, independientemente de quién llegue al poder, y más, sobre todo, si llega alguien que no es creyente de estos mecanismos para controlar el poder. Más sobre todo. Y ya para despedir, Edna, mientras estamos en este coma de la revisión para fortalecer todos estos sistemas, porque llegamos a este punto en donde, ¿te acuerdas que antes de iniciar las campañas venías aquí o estabas aquí en este mismo lugar y decíamos, ojalá que en este periodo, cuando arranquen las campañas, todos los que desean algún puesto de elección popular, no nos detengamos aquí, el legislativo sigue haciendo su trabajo por un lado, haciendo esto que tú acabas de señalar? Estamos donde no queríamos que íbamos a estar. Pues llegamos al fin de esta legislatura, sin nombramientos clave, con un sistema anticorrupción incompleto, un poco en coma, con intentos de capturar instituciones. Entonces, pues no es un buen escenario. De ninguna manera es un buen escenario. Hubiera sido deseable que ante la incertidumbre del proceso electoral que estamos viviendo, y una incertidumbre sana, así es todo proceso democrático, tuviéramos la certeza de la fortaleza de nuestras instituciones. Lástima que no es así. Edna, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Héctor. Un gusto. Edna Jaime con nosotros aquí en el estudio.